¿Cuántos tienen fe? Fe para mover montañas. Mi fe no está puesta en lo que yo veo con ojos, sino yo sé que Dios ha sido fiel, lleno de amor y misericordia, y de eso vamos a cantar. Yo los invito, pónganse de pie allí en fe, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y declaramos esto. Doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada podrá matar el poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. La palabra de Dios dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Oh, el que ha comenzado una buena obra lo perfeccionará, lo completará, no faltará nada en tu vida. Vamos, más grande es Él, más grande es Él que vive en mí, que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Bienvenidos todos a una nueva reunión de miércoles. Ya hoy, 22 de diciembre y el mes casi por finalizar. En todo el ambiente, pues música bonita, luces
y temas referente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a menospreciar de ninguna manera esa emoción, ese sentir, pero voy a comentar otro tema que siempre es una bendición. Necesitamos de esto que voy a hablar, necesitamos de esto para todas nuestras situaciones, y eso se llama fe, un poder de 2 letras solamente, pero que siempre nos bendice y, como le digo, nos hace tanta falta no solamente tenerla, sino tenerla bien enfocada para que podamos seguir adelante en medio de las situaciones difíciles y celebrar también las buenas situaciones que Dios nos permite. Bienvenida familia, bienvenidos fieles que se conectan, bienvenidos visitantes que nos honran también con su unanimidad a través de este medio. Y hoy, pues en un solo espíritu, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por su bondad al concedernos un día más. Y si Él nos permite, pues un mes más y un año más, conforme a su santa voluntad. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, y vamos a preparar nuestras Biblias o Nuevos Testamentos en la carta a los Romanos, la epístola a los Romanos. En el capítulo número 1 vamos a ver un versículo, el versículo número 17. Y ahí vamos a hablar acerca de una frase de 6 palabras muy importante que nos va a bendecir seguramente en esta noche. Romanos 1, 17 es lo que vamos a leer. Acompáñenme a orar un momentito, por favor. Padre Santo, Padre bueno, Padre soberano, Padre altísimo, que nos das la vida, que nos sustentas nuestras necesidades, que nos redimes nuestras almas, que nos hablas, que nos amas, que nos proteges todos los días de nuestra vida. Muchas gracias te damos a ti, Señor, por la facilitación de estas plataformas para comunicarnos de esta manera y edificarnos mutuamente, como tu siervo decía, a través del Espíritu Santo, para edificarnos mutuamente y poder enriquecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, nuestro conocimiento de ti, nuestro entendimiento de tu palabra, y también poder presentar delante de ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones, pues siempre tenemos todas situaciones que necesitamos comentártelas o tal vez consultártelas o suplicarte a ti, bendito Señor, que nos asistas en situaciones específicas de la vida o de la familia, o puede ser incluso de la nación. Te adoramos en esta noche, te damos gracias y te rogamos que nos perdones nuestros pecados, que nos limpie nuestro corazón para que podamos tener, Señor, una disposición buena a tu palabra, y entonces que podamos recibir la bendición que tú quieres darnos en ella. Te doy las gracias en esta hora, en el nombre santo de Jesús, mi Señor y nuestro Señor. Amén. Bien, la fe no solamente debe tenerse, sino debe de entenderse. Y hay una frase, como le dije, de seis palabras en este texto de Romanos 1:17, que tiene toda una historia y que tiene una importancia muy grande para nuestra vida, y que contiene en su estructura de frase un poder grandioso, el poder de la fe. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la frase, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase está en 4 libros de las Sagradas Escrituras. Eso indica lo importante que es y lo importante del principio espiritual frente al cual estamos. Hablando de la fe en Cristo, por supuesto, ¿verdad? Que es esencial la fe en nuestro Señor Jesucristo para la salvación, para el perdón de nuestros pecados,
para una vida cristiana victoriosa en esta tierra y también para la vida eterna. Otra vez el versículo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La frase realmente a la que me refiero es, el justo por la fe vivirá. 6 palabras en el contenido de esta frase y en este versículo. Bueno, dice la historia que durante la preparación de un sermón basado en la carta a los romanos, la epístola a los romanos, el fraile, entonces, Martín Lutero, estaba preparando una prédica basándose en Romanos 1. Y este hombre, me parece que era benedictino, era un hombre creyente sincero. Él quería verdaderamente agradar a Dios, estar en buena comunión con Dios. Y según se sabe por la historia, él estaba dispuesto a hacer las penitencias que fuera necesaria, a pagar lo que fuera necesario con tal de tener buena comunión con Dios, con tal de tener la paz de Dios en el corazón. Si era posible, a flagelarse para que sus pecados fueran perdonados. Y con todo lo que él tenía de disposición y con todos los esfuerzos que él hacía, no lograba la paz, no lograba la paz que trae el perdón al corazón. Fue en el año de 1519, dice la historia, cuando meditando sobre este versículo, ocurrió lo que se le llamó la experiencia de la torre. A este hombre llamado Martín Lutero, un hombre muy preparado, la experiencia de la torre. Y al respecto de eso, él escribió, le voy a leer aquí lo que él escribió, cuando él meditó este versículo 17 que estamos meditando nosotros ahora. Él escribió y dice, al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche en este versículo, sentí que nací completamente de nuevo y que había entrado al paraíso mismo, atravesando sus puertas abiertas. En ese momento se abrió delante de mí un nuevo rostro de las Escrituras. Como le digo, él estaba dispuesto a lo que fuera necesario, a lo que Dios pidiera según él, a hacer con tal de tener buena comunión con Dios y con tal de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no lo lograba. No lo lograba hasta que meditando las Sagradas Escrituras y meditando en esta frase de 6 palabras, el justo por la fe vivirá, una explosión, un impacto causó en su corazón y de ahí en adelante su vida fue completamente diferente. Él se convirtió a nuestro Señor Jesucristo y entendió y agradeció que el justo por la fe vivirá. Por supuesto, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sentí que nací completamente de nuevo, dijo él, y que había entrado en el paraíso mismo. Cuando entendió, cuando le fue revelada, qué quería decir esa frase poderosa que hoy estamos meditando. Bueno, como usted sabe, nosotros por naturaleza, pues tenemos ojos naturales, salvo aquellos que lamentablemente, tristemente, pues no les fue dado el sentido de la vista por alguna razón que no entendemos, con un propósito especial de parte de Dios, o bien que la perdieron en el transcurso de la vida, perdieron el sentido de la vista. Pero en lo natural, pues nosotros tenemos nuestros ojos para ver con esos ojos físicos las cosas físicas y las cosas materiales. Pero cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y venimos por la guianza del Espíritu Santo a través de las Escrituras a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para entregarnos a Él y recibirlo en el corazón como nuestro Salvador y Señor, suficiente para la vida eterna, entonces nosotros comenzamos a entender que también tenemos ojos espirituales. Y los ojos naturales son para ver lo que se ve, pero los ojos espirituales son para ver lo que no se ve, para poder ver lo invisible, para creer lo increíble y para ver que es posible lo que se dice imposible.
Y ese es un regalo, un don de Dios. El que se llama fe es un don de Dios mediante el cual Él nos permite conocerlo y confiar en sus promesas por sobre la razón. Pero no solamente eso, sino nos permite poder ver como Él ve. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cómo se ve? Pues yo no sé, posiblemente usted se mira como una persona sincera, buena religiosa, buena persona. Pero puede ser que otros, y yo me he sentido así también, de repente me veo ¿cómo le diría yo? Como miserable en las cosas espirituales. Me siento como impotente ante ciertas cosas en las que caigo. Ahora, ¿cómo me ve Dios? ¿Y cómo le ve a usted? Es interesante que en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Jueces, yo creo que ya lo mencionamos alguna vez, el Señor, en una de sus parusías, nuestro Señor Jesucristo, cuando aparecía en este planeta, aparecía de repente como el ángel de Jehová, así dice la Sagrada Escritura, fue a visitar a Gedeón. Este era un muchacho de la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña, y en ese tiempo estaba el pueblo de Israel oprimido por asaltantes, criminales, que despojaban al pueblo de Israel de sus bienes, de sus cosechas, de sus animales. Y entonces el pueblo de Israel estaba completamente atemorizado y completamente tristes, en fin, casi perdiendo la fe. Y en una de esas ocasiones estaba este joven Gedeón escondido, aporreando un poco de trigo del que había logrado rescatar, y estaba pues soltando los granitos para poder guardarlo y tener algo que comer en ese tiempo de tanto despojo, de tanto acosamiento enemigo y criminal, cuando se le apareció el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se miraba Gedeón en ese momento? En ese momento él se miraba, decía, soy el más pequeño, somos los más pobres, estamos perseguidos, estamos olvidados de Dios. Todo eso lo expresó él en Jueces capítulo número 6. Pero no obstante que él estaba escondido y lleno de miedo, el Señor le dijo, varón esforzado y valiente. Mire cómo él se miraba a sí mismo, Gedeón, y mire cómo el Señor lo miraba a él. Bueno, a veces nosotros también nos miramos así como deprimidos, pesimistas, nos sentimos manchados, nos sentimos inútiles. Pero ¿cómo nos ve el Señor? Si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿sabe cómo nos ve? Dice Efesios, nos ve sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esa es la fe. Dios es Dios de fe. Ahora, esa fe, quiero decirle que primero, creo que ya lo dijimos alguna vez, debe estar bien enfocada. Porque todos tenemos algún tipo de fe. Confiamos en algo. Y las motivaciones más hoy en día nos dicen eso, que debemos de confiar en algo. Y nosotros resultamos confiando en un producto, en la calidad de ese producto, o tal vez en alguna medicina que nos causa algún bien, algún alivio, o en algún médico que es destacado, o algunas veces nos dicen, confía en ti mismo, y ese es el tipo de confianza que hoy se promueve. Pero la fe que es verdadera debe estar bien enfocada en Dios. La fe no es una virtud natural, sino una provisión sobrenatural de Dios a todos aquellos que reciben su gracia para salvación. Porque en Efesios 2:8 dice que nosotros somos salvos, dice, por gracia, por medio de la fe. Sí, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia es la mano generosa que Dios nos extiende a través de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, para perdonarnos, para transformarnos, para inscribirnos en el libro de la vida. Esa es la gracia. Gracia es gratuito. Es un don de amor de Dios. Y la respuesta como se le debe dar es a través de la fe. La fe es Él nos da su gracia y nosotros le respondemos con fe en Él, en su palabra y en sus promesas. Esa es la fe que Dios da en la vida del cristiano, que entonces ya empieza a lo que le dije, ¿verdad? A ver lo invisible, a creer lo increíble, a ver posible lo que pareciera imposible. Pero esa fe se tiene que alimentar. Esa fe se tiene que alimentar y cultivar, como dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, dice, ¿verdad? La fe es
por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa manera nosotros resultamos ejercitando la fe espiritual, que es la que nos asemeja un poquito con los cristianos del primer siglo, cuando ellos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían cuando estaban en persecución? ¿Qué hacían cuando estaban en acosamiento terrible? A muerte, los perseguían a muerte. Y también hubo héroes, y hay, creo yo todavía, héroes de la fe, que verdaderamente se vieron en situaciones terribles. Se sabe de que en el Asia, en lugares del Asia, donde está en muchos lugares, está prohibido terriblemente el Evangelio. Está prohibida la palabra del Señor. Está prohibido el nombre de Jesucristo. Hay lugares del Asia y otros en África también, me parece, en donde pues aquellos cristianos sinceros que están ahí y fueron capturados en algún momento, tuvieron que poner a prueba su fe, una fe poderosa. ¿De dónde la sacaron? Porque los amenazaron de muerte. Y no solamente los amenazaron, realmente los mataron. Y el asunto es de que diabólicamente usaban como armas a los niños. Decían, si ustedes no niegan esa palabra, que ellos la tenían como una palabra como opositora al Estado, como una palabra peligrosa, una palabra prácticamente como que si era un delito. Y si ustedes no niegan ese nombre que ustedes están proclamando, ustedes se van a morir. Y entonces lo que hacían era que primero comenzaban a matar a los hijos de esas personas. Pero ¿qué hacían estos cristianos sinceros para pasar esa situación tan mortal, tan terrible? Les hablaban a sus hijitos, por niños que fueran, antes de que los mataran, y les decían, solo un momentito y nos vamos a volver a ver en una situación mucho mejor. Y entonces los mataban a los niños, a los hijos delante de ellos, y luego los mataban a ellos. Ellos fueron héroes de la fe, porque verdaderamente demostraron fe, se fortalecieron en fe, recordando las palabras del Señor, las promesas del Señor, las recordaron porque las tenían en su corazón. Hay que conocer las promesas, hay que creer las promesas, hay que esperar las promesas de Dios con fe, porque Dios no es hombre para que mienta, dice en el libro de Números, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquellos héroes de la fe, de todos estos tiempos, desde el principio de la iglesia hasta la fecha, porque hay héroes de la fe, se fortalecieron y cultivaron su fe a través de la palabra de Dios, las promesas divinas que ellos creyeron con todo su corazón. Esa fe en lo invisible debe hacerse visible. ¿Me entendió? Esa fe en lo invisible debe de hacerse visible, la fe. ¿Cómo se debe de hacer visible la fe? Bueno, dice el apóstol Santiago, si tú dices que tienes fe y no haces visible esa fe, estás mintiendo. La fe en ese sentido es como el amor. El amor no es una cosa solamente de expresión de palabras. El amor tiene que hacerse visible a través de acciones. Así debe ser el amor. Porque muchos hoy expresan el amor con palabras tan hermosas, con canciones tan sentimentales, y que el amor por aquí, el amor por allá, y que daría mi vida por ti y todo lo demás, pero a la hora de las acciones es diferente. Y así resulta la fe. Muchos dicen que tienen fe o que tenemos fe y realmente no se ve por ninguna parte. Nos dicen, yo sí creo en Cristo, sí, está bien. Pero dice la palabra del Señor también en Santiago que los demonios también creen así y tiemblan. En cambio, hay muchas personas que se consideran tal vez cristianas, o de repente nos consideramos, y resulta de que no tenemos fe. Realmente no tenemos fe porque no se ve, porque no se nota. Y hay lamentablemente muchos cristianos así, que se nota que su fe no es una cosa más que palabras solamente. ¿Y sabe qué? Hay muchos, hay cristianos, tal vez no tantos, no sé, pero que son muy lindos para orar. Y lloran al orar. Pero ¿sabe qué? Al gran Señor de la gloria, al que nos dio la vida, al que nos redimió en la cruz del Calvario, no le impresionan tanto las lágrimas, le impresiona la fe.
Porque dice la palabra del Señor en varias de las oportunidades. Por ejemplo, hay un testimonio ahí en los evangelios en donde dice que unos 4 amigos fueron a traer a un amigo paralítico a su cama, a su casa, y lo llevaron en una camilla para buscar a Jesús, porque Jesús andaba por el pueblo. Y dice la palabra del Señor que ellos pues hicieron casi lo imposible para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ver a ese paralítico, para que lo pudiera ver y para que lo pudiera tocar, para que lo pudiera también sanar. Ese era un gentío el que había en esa casa. Entonces ellos no podían pasar. Entonces dice la palabra del Señor que subieron a la terraza, era una casa ajena. Subieron al paralítico a la terraza entre los 4. Y dice que allá comenzaron a quitar, digamos, tejas. No eran realmente tejas, pero era una similitud. Comenzaron a quitar tejas del techo para bajar al paralítico y ponerlo frente a Jesús. Cuando dice que la palabra del Señor testifica que el Señor Jesús sanó a ese hombre, claro, fue todo un proceso, pero es otro mensaje. Cuando dice que lo sanó y lo levantó delante de todos, dice que lo hizo porque dijo que vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos. ¿Cómo la vio? ¿Por lo que dijeron? No, la vio por lo que hicieron. Fue una fe prácticamente atrevida, tremenda. Hay otro caso en San Mateo también, que bueno, está en los evangelios, en San Mateo 15, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo fue hasta las regiones de Sidón, allá por el mar Mediterráneo, ya más de 100 kilómetros caminando. ¿Y qué era lo que lo atraía? Pues llegó allá a alguna casa y dice que una mujer de Sidón se enteró de que él andaba por ahí. Y la gente de allá no era creyente en Cristo, era creyente en muchas cosas, en objetos y en cosas, eran creyentes, se le llamaba paganismo. Pero ella cuando se enteró, dice que fue a buscar al Señor Jesús. Y de manera imprudente, sin invitación ni nada, pero tal era su tormento que llevaba esa mujer porque su hija estaba endemoniada. Y entonces dice que llegó donde estaba nuestro Señor Jesús y comenzó a gritar porque no permitían acercarse, era los discípulos, los apóstoles y gente no le permitían acercarse. Entonces comenzó a gritar, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y el Señor Jesús le escuchó. Los discípulos le dijeron, ¿por qué no la echas? Porque viene gritando. No le dijeron, ¿por qué no la atiendes? Sino, ¿por qué no la echas? Viene gritando tras de nosotros. Y entonces la mujer, a pesar de esas humillaciones, a pesar de esos rechazos, siguió clamando y siguió clamando al Señor con todo su corazón porque tenía una gran desesperación y no le importó que la estuvieran rechazando, siguió clamando. Y dice que entonces nuestro Señor Jesucristo hizo como que no la escuchaba. Pero también esa aparente indiferencia la superó porque siguió clamando. Y después nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella no era de la casa de Israel. Así que un nuevo rechazo aparente de nuestro Señor Jesucristo, pero Él estaba probando la fe de esa mujer para también demostrarle a sus discípulos y a los que lo seguían cómo debe ser la fe verdadera. Y entonces la mujer no se detuvo, siguió clamando y se logró meter hasta que se postró delante del Señor Jesucristo. Y todavía ahí nuestro Señor Jesucristo le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perritos. Porque para los judíos, no para Jesús, para los judíos, aún por los religiosos, los que no eran judíos eran como perritos, como perros. Entonces nuestro Señor dijo así, porque Él estaba probando a sus discípulos que no estaba bien como ellos se portaban a veces. Y esa mujer, en lugar de decir, pues me voy de aquí porque esos insultos yo no los tengo por qué recibir, dice que se humilló más y le dijo, sí Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perritos. Dijo, no importa, yo soy eso, perrito, lo que sea, pero ayúdame, por favor, porque yo sé que tú puedes hacerlo. ¿Sabe lo que le dijo el Señor Jesús a esa mujer? Oh mujer, le dijo, grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Cómo lo notó? Por sus acciones, por su perseverancia, por su humillación, por su confianza. Ahí le notó su fe. Bueno, le notaron porque el Señor Jesús sí la conocía. Y entonces le dijo, hágase contigo como quieres. Ese es el fruto de la fe. Aquello que parecía imposible, le resultó posible a aquella mujer. Y hay más testimonios así, no tantos, pero sí hay más testimonios como el de un centurión y otros que en las Sagradas Escrituras
registran para fortalecernos también a nosotros. Mire, el cristiano que practica la fe, que la practica, que no solamente la dice, que practica la fe, conoce y descansa en las promesas del Señor y duerme tranquilamente sus noches, confiando y esperando. Sin embargo, hay otros que sí necesitan un milagro, que anhelan un milagro, sin embargo no se esfuerzan por alcanzar ese milagro y creen que es de otra manera, como Martín Lutero lo creía. Martín Lutero creía que el favor de Dios se conseguía con penitencias, con sacrificios, con tal vez torturas o grandes ofrendas, yo qué sé. No, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya le dije, no le impresionan al Señor tanto las lágrimas, sí lo conmueven. Las lágrimas sí lo conmueven, pero lo que lo mueve es la fe. Las lágrimas lo conmueven, lo compadecen, pero la fe hace mover sus manos o sus labios para decretar lo que uno anhela y podérselo conceder. Mire, nuestro Señor Jesucristo dijo, no mencionó la fe ahí, pero dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es fe. No solamente se trata de pedir, se trata también de buscar, se trata también de insistir, se trata de declarar, se trata de accionar y de perseverar hasta triunfar. De eso se trata la fe. No quiere decir que uno esté pide y pide y pide lo mismo en todas las oraciones, no. Pero quiere decir que uno no deje de creer que si aquello está conforme a la voluntad de Dios, va a venir. ¿Sabe lo que dice Hebreos 11:1 acerca de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, si usted tiene algún miembro de su familia que usted ama mucho, puede ser un hijo, puede ser el padre, la esposa, el esposo, el abuelito, yo no sé quién, y usted ve que está en camino de perdición, que está en camino de riesgo, que no le interesa a Dios, que anda en vicios y todo lo demás, que esa persona sea salva. Esa es la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Entonces podemos apelar a esa santa voluntad de Dios que es buena y decirle, Señor, yo no te pido otra cosa para mi esposo, no te pido otra cosa para mi abuelita, para mi hijo, para mi madre. Yo no te pido otra cosa, lo que te pido es que por favor le salves. Si está en un vicio, no le diga quítale el vicio. No, porque si le quita un vicio, agarra otro. No, dígale, Señor, sálvale, háblale, transfórmale y usted haga lo suyo. Usted dé el testimonio. No tanto hablado, porque a veces nosotros nos volvemos predicadores en la casa, ¿verdad? Y reclamar, y regañar, y insistir, y tantas cosas, hasta que a fin cansamos a la persona por la que estamos amando y pidiendo. No, lo que tenemos que hacer es darle testimonio vivido, que nuestra fe se vea, que nuestra confianza en Dios se vea, y que se vea a través de uno de los frutos de la fe, que es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, que esa persona por la que nosotros que estamos pidiendo vea el mensaje que hay en nosotros. Que nosotros, si somos ya redimidos, si somos ya renacidos, somos diferentes. Somos diferentes. Y solamente por el hecho de ver lo que Dios hace en el corazón, lo que Jesucristo hace en la vida de una persona que le recibe, solo por eso la gente el ser amado se va a impresionar y al fin va a llegar a decir, pues yo sí quisiera tener lo que tiene mi hermano. Yo sí quisiera tener eso que tiene mi mamá o lo que tiene mi esposa. Yo sí quisiera tener eso. Y entonces ya va a ser fácil decir, pues Jesucristo es el que lo puede hacer porque Él es el autor y el consumador de la fe. Jesús elogió y premió a aquellos que mostraron fe. ¿Y sabe qué? Lo sigue haciendo. Así que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Usted dirá, bueno, pero mire, la Biblia dice que no hay ningún justo. Tiene razón.
Pero aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y Señor es justificado por Él, porque Él es justo y perfecto en justicia. Aquel que le recibe lo justifica. Y justificación quiere decir declarar inocente. Declarar inocente. Tal vez para terminar, solamente agregaría algo que se me pasó. Dentro de las acciones de la fe está el declarar. El declarar. ¿Me entiende? Porque si usted dice, ay, yo tanto que le pido a Dios que mi marido se convierta, que deje la borrachera, pero yo digo que él de borracho va a morir. Usted está diciendo dos cosas ahí. Está diciendo fe, que quiere que él se arregle, y está diciendo de una vez lo antife, que es, pero yo creo que de borracho se va a morir. ¿Y sabe qué? La boca tiene poder. Entonces lo mejor que podemos hacer es declarar fe. Yo sé que ese vicioso va a ser un gran predicador. Yo sé que ese hijo rebelde va a ser un hijo que me va a honrar al Señor. Yo sé, como Job decía, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que lo voy a ver. O como Pablo decía también, ¿verdad? Decía, yo sé a quién he creído. No decía yo sé en quién también, pero decía yo sé a quién he creído. Como quien dice yo sé a quién le he creído. Le he creído al Señor, su palabra. Y yo creo que la voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que hablemos de la fe. Ejercitemos la fe. Alimentemos la fe mediante la palabra del Señor y triunfemos a través de la fe para ver la gloria de Dios y tener mayores motivos para darle gracias. Bien, ¿usted tiene alguna necesidad? Accionemos la fe. Invoquemos en el nombre de Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y esperemos en Él que le conceda ahora o despuesito el milagro que usted necesita o la petición que usted tiene en su corazón. Oremos y gracias por su atención. Padre Santo, gracias te doy en el nombre de Jesús por ese tema tan precioso de la fe. La fe es un don dado por ti al corazón de aquel que confía en ti, de aquel que confía en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Benditos todos aquellos que así lo hacen. Ahora, Señor, sorprende la fe de alguno de mis hermanos, o de muchos de ellos, de aquellos que están ahí o que se conectarán después. Sorprende esa fe, una fe verdaderamente declarada, positiva y perseverante. Bendito Señor, sorpréndele con que aquel milagro que estaba esperando y anhelando durante tanto tiempo, ahora se llega para gloria y honor tuyo. Pero si tiene que esperar un tiempecito, que espere y persevere hasta que vea tu gloria, porque dice tu palabra que tú eres fiel y lo creemos con todo el corazón, y así como sacas el sol cada mañana y como dejas caer la lluvia en su tiempo, así, Señor, en tu santo tiempo, en tu perfecto tiempo y para la gloria tuya, tú dejarás ver la respuesta positiva, hermosa y mayor de aquello que tal vez hemos pedido. Te adoro en esta tarde en el nombre de Jesús y te doy gracias por todos los que están ahí y estuvieron y estarán, y también por aquellos que hoy abrirán su corazón para ti, Señor Jesús. Que tú los sorprendas con el milagro de la fe y del nuevo nacimiento. Amén. Bueno, muchas gracias por una nueva fecha de conexión. Y si el Señor nos permite, nos vemos pronto en estos días para seguir meditando la palabra del Señor y alabando a aquel que un día vino a esta tierra para traer la luz de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la salvación de Dios, y para venir a pagar el rescate nuestro para tener acceso al cielo y a la vida eterna. Que Dios les bendiga y un abrazo en estos días y siempre. Amén. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe,
debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo